vos tenés toda una primera parte de 2025 que el mercado, ¿qué hace? Está viendo que efectivamente Milei, Caputo, el Banco Central van a bajar el crawl al 1%, claro. Eso es lo que están hoy operando. Claro. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Era cómo percibía, ¿no?, el dato o esa desaceleración del crawling, si se iba a precio, ¿no? Estos son los contratos de dólar futuro, se pactan, ¿no?, los contratos a los diferentes meses, cuánto iba a estar el dólar, y yo lo comparé. Primero, qué tasa de depreciación tenía, creo que era el gráfico anterior, y si no, también con el REM, que salió también esta semana, cuánto iba a ser, por ejemplo, el dólar a fin de año. Para el REM, las consultoras y los bancos está en 1.205 pesos, y si vos vas a un contrato de dólar futuro, está en 1.277 ayer. No llega a estar en línea todo con ese 1%, pero se ven tasas de depreciación, si haces la cuenta, creo que estaba en la otra placa, que iba por debajo del 2% para la primera parte del año, al menos hasta las elecciones, había un número por debajo del 2%, y después fin de año tiene, ahí ves, noviembre y diciembre, quizás más duda, porque hay que ver después de la elección si el gobierno se decide hacer algún tipo de cambio en el control o levantamiento del control. A ver, te hago una pregunta. Si hoy vos mirás lo que pasa en el mercado de futuros, que es muy importante porque ya lo aprendimos todos, el que no estaba avispado se avispó en aquel fin de 2015, ¿se acuerdan? Cuando Cristina mandó intervenir constantemente en el mercado de futuros para no devaluar. Bueno, entonces el mercado de futuros de alguna manera es un buen termómetro de lo que está viendo el mercado, de qué va a pasar con el dólar hacia adelante. La pregunta es la siguiente. Digamos, vos tenés toda una primera parte de 2025 que el mercado, ¿qué hace? Está viendo que efectivamente Milei, Caputo, el Banco Central van a bajar el crawl al 1%. Eso es lo que están hoy operando. Claro, hoy no está en línea S1, pero fue bajando. Si vamos más atrás, la expectativa del mercado, antes de esos anuncios, estaba bastante más arriba. Y ahora está, bueno, ahí ves la diferencia, ¿no? 1.7 para febrero, 1.5 para marzo, 1.8 para abril. O sea, eso es lo que, si vos descontás la variación que tenés entre los contratos. Entonces, eso te da un poco la perspectiva que, por ejemplo, si el gobierno, si la semana que viene estaría bueno ver, cuando anuncien la inflación, si da en línea con lo que espera el gobierno, probablemente eso también se traduzca en qué pasa en el mercado contra la promesa del gobierno, ¿no?, de bajar al 1. Claro. Si le creen al gobierno, creo que es una medida de la credibilidad. Si le creen al gobierno, seguramente esa curva va a estar más pegada a lo que espera el gobierno, y esos números van a estar más cerca de 1,5, 1. Y ahí vamos a ver si el mercado termina de confiar en lo que le prometió el gobierno, o tiene una expectativa, un margen de decir, bueno, me cubro por la duda, a ver, yo pienso que no van a cumplir con eso, o se queda ahí en el margen en otro número. Pero fue fuerte la compresión. Si esto lo miramos cómo arrancó este año o a mitad de año, cuál es la expectativa, obviamente se fue bajando y convalidando, porque el gobierno fue invocando, ¿no?, cuestiones que el blanqueo, la compra de reservas y demás, fueron haciendo que esa expectativa de evaluación vaya cayendo, y ahora está en ese número, ¿no? Si nosotros hace unos meses decíamos que iba a estar 1.277 a fin de año de 2025, probablemente nadie capaz que nos creía, pero ahora ya está en precio ese número, y hay que ver cómo sigue, ¿no? Sí, es lo que vos decías. Bueno, después de las elecciones, el mercado está viendo que puede haber algún movimiento. Ese movimiento, que lo vemos en el final, en 1.277, pero es un número, digamos, totalmente... Sí, no es mucho más, ¿no? Claro, no es que están viendo una devaluación. No. Sí que en todo caso se amplía un poco la cosa, digamos, claro. ¿no? Claro, ahí creo que está la duda qué pasa después de las elecciones, pero bueno, no es que pasas de 1 a 5, ¿no? Es algo manejable. Está bien. ¿Y esto que trajiste era para...? Bueno, y después del dato, porque en el REM siempre miramos, ¿no?, cómo viene la inflación, más que nada, la actividad, el superávit, bueno, pero también en el REM hay pronóstico de cuánto va a ser las exportaciones, las importaciones para el año que viene, y yo hice este ejercicio, ¿no?, de
de ver cuáles eran las exportaciones y las importaciones y sacar el saldo comercial, pero después también hice el ejercicio de decir, bueno, si vos mantenés el blend y volcás el 80% al oficial y el 20% lo seguís mandando al contado con liqui, ¿cuánto te quedaría de caja, ¿no? De ese balanza comercial que esperan los analistas? Entonces, según el REM, el año 2025 vas a tener casi 83 mil millones de dólares de exportaciones y importaciones en 67 mil, casi 500 millones, ¿no? Un saldo comercial arriba de 15 mil millones de dólares. Eso es lo que espera el mercado para el 2025. Sí. Está claro que es un número importante. Ahora, si vos le quitás ese 20% y decís, bueno, si liquidás todo a todo lo que va a exportaciones, una parte, el 20% al contado con liqui y la otra parte al oficial, ves cómo te queda la caja, ¿no? O sea, cuántos son los dólares reales que se liquidan en el oficial y cuántas son las importaciones que se pagarían en el oficial. Entonces yo hice ese número y ya vos le quitás y ya ese número ya te queda negativo el saldo, ¿no? Porque vos, Claro, el, sí. el 20% de 82.000 son un poco más de 16 mil millones y las importaciones seguirían pagándose con el mismo régimen, o sea, no habría variaciones. Pero si vas a la caja, que es lo que nosotros después miramos siempre en el balance cambiario, o sea, ahí están más cortitos los números, ¿no? O sea, que acá la cuestión es que si siguen con el blend, esto es digamos, de tirar 20% de las exportaciones al mercado, al dólar MEP, sí. Bueno, eso son 16.000, yo acá estaba viendo los números estos, 16.550 millones de dólares, menos que, digamos, que no lo captura el Banco Central, sino que van directamente al mercado. Entonces, si hacen eso, el Banco Central, en vez de comprar los dólares y quedárselos, los vuelca al dólar, al mercado, a la brecha, y bueno, en vez de tener este año un superávit comercial de 15.000 millones de dólares, podés tener un déficit comercial de 1.200 palos. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Vos crees que, viendo estos números, viendo la posibilidad de que bajen justamente el crawl al 1%, que es inminente también la eliminación del dólar blend, o no lo ves así? No, yo creo que ya arrancó el año así con el blend, salvo que tengas una novedad muy fuerte por el lado del fondo, ¿no? Que era el que te ponía un poco que te recomendaba quitarlo, sí, ¿no? Pero hay que ver, o sea, en qué condiciones, ¿no? Yo no lo veo, o sea, creo que hasta octubre todos me imaginamos que va con este esquema, ¿no? Entonces ahí tenés que gran parte, ¿no? de los dólares se te van a seguir yendo a la brecha. No veo que haya modificaciones. Ahora, vos decís, che, ¿y esto cómo cierra? Porque vos decís, ya te da el saldo de bienes, te queda negativo, después tenés la cuenta de servicio que va a tener su incremento por la quita de los impuestos, el impuesto al país, más que las importaciones, más que la economía está traccionando y bueno, y también está más apreciado el tipo de cambio. Y después tenés, bueno, aún blindando todos los intereses, vos decís, bueno, vas a seguir con un déficit de cuenta corriente, lo que sí tienen que seguir apareciendo los dólares de la cuenta financiera, ¿no? Para cubrirlos, ya sea un préstamo, el repo, los dólares que, como pasó con el blanqueo, que pasan de depósitos a préstamos y eso se transfiere en que el Banco Central siga acumulando reservas, pero sí o sí tienen que entrar dólares por la cuenta financiera, ¿no? Para compensar esto y no tener una merma mayor de reserva, porque en realidad ya estás en negativo, como vimos en el otro cuadro. Entonces vos decís, necesariamente tenés que tener una cuenta financiera que siga compensando como lo viene haciendo en los últimos meses, que siga compensando esta cuenta que está siendo deficitaria, ¿no? Sí, a mí me parece grave, ¿no? Que ya, digamos, este año estés con déficit comercial, es duro, ¿eh? No te hace... a mí me parece, un país como Argentina debería tener superávit comercial para hacer justamente soportable el pago de deuda. Es un país que está todo el tiempo pagando deuda. Por eso, ahí la clave es ese blend, ¿no? Porque decís, si vos
si volcás todo, tenés 15.000 millones. El tema es que, ¿dónde queda la brecha si vos no tenés esa oferta o tenés que tener otro anclaje de que hay un acuerdo con el fondo o entrada de capitales? Claro, ayer cuando hablábamos con Jorge Vasconcelos, él decía, ¿te acordás, Martín? Nos decía que él veía un levantamiento secuencial del cepo, así lo definió, y con un arranque por el lado del blend por esto mismo, porque vos necesitas como Banco Central capturar esos dólares, en todo caso intervenir en la brecha. Exacto, pero sí. Sí, ahí es cómo lo puede llegar a percibir también el mercado. Pasemos, pues el diferencial de precio no es tan importante. El tema es el diferencial de la liquidación, de la oferta. Y la señal, porque no es lo mismo que automáticamente el 20% se venda en el mercado de los dólares financieros a que lo venda el propio Banco Central. Que nosotros veamos que el Banco Central está vendiendo todo el tiempo, tampoco a la credibilidad o al esquema, creo que no es tan simpático para el mercado, capaz, eso tampoco. No, y fíjate que hasta el propio, ¿cómo se llama el economista? Ricardo Arriazu dijo, la prioridad ahora es juntar reservas, ¿viste? Entonces, no sé, yo veo, ¿viste? Que en algún momento el gobierno va a dar ese paso de, hacer liquidar el blend. Pero bueno, no sé, al mismo tiempo eso tiene costos.